La actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre en Agricultura. Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre. Estoy hoy día acompañado de otro gran amigo, José Alberto León. ¿Cómo estás, José Alberto? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Él nos acompaña, bueno, tú trabajas en varias partes, ¿no es cierto? Estás bien metido con Ciudadano Austral, así que podríamos decir que viene uno de los, digamos, de los analistas, ¿no es cierto?, de Ciudadano Austral. Gran aporte Ciudadano Austral al debate político en Chile. Y bueno, Claudio no nos pudo acompañar el día de hoy, se sentía un poco mal. Yo creo que las fiestas de Año Nuevo se le pasó la mano con el cola de mono, ahí lo vamos a tontear. Mira, bueno, hay muchos temas el día de hoy. La verdad es que vamos a centrarnos todo con relación a los resultados del domingo pasado. Hay mucho que hablar respecto a eso, ha pasado bastante esta semana. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, entendiendo que la gente está saliendo de Navidad y de Nochebuena, ¿no es cierto? Bueno, José Alberto, te introduzco al primer tema. Tuvimos la derrota y frente a esto la derecha ha empezado a haber voces de ideas de reagruparse, de repensarse, una serie de cosas que las vamos a estar conversando. Y bueno, lo primero es que el presidente de la UDI, Javier Macaya, hizo un llamado a la unidad en el sector. No descartó una eventual articulación con partidos de la democracia cristiana y el Partido de la Gente. Y declaró que creo que la centroderecha tiene un viejo deporte de autofagocitarse y no entender que tenemos que tratar de meterle más unidad a nuestro proyecto, que nos vaya bien, y ese es el emplazamiento que le hago a todo mi sector. Eso fue lo que afirmó Macaya. Y bueno, por su lado, no, después vamos a hablar de eso, pero quiero entrar a analizar un poquito esto, y de ahí te doy la palabra, José Alberto, de que la verdad es que yo estoy de acuerdo con Macaya en parte. Yo creo que vamos a necesitar, la oposición va a tener que crecer. Sabemos que hoy día hubo un resultado, ese 40 y tanto % que sacó José Antonio. No es un mal resultado para crear una oposición, es un muy buen resultado. Y detrás de él se cuadraron figuras que van desde la democracia cristiana, pasando por el nuevo centro político, en mi opinión, que es el Partido de la Gente, hasta el Partido Republicano, la UDRN, etc. Entonces es evidente que todas estas fuerzas van a actuar en conjunto frente a una oposición al comunismo radical que nos va a venir a instalar Gabriel Boric. Y frente a eso yo creo que es evidente que hay que actuar en unidad. Ahora, yo lo que no quiero que pase es lo que dijo Schalper, que en el fondo haga un llamado a que todas las nuevas agrupaciones políticas del Partido de la Gente, del Partido Republicano, se vayan al centro. Eso no tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que crear una oposición en la diversidad, entender de que el Partido Republicano sacó un muy buen resultado parlamentario, que la gente quiere ese discurso, que el discurso disruptista, digamos, entre comillas, de centro, porque al final igual es derecha, del Partido de la gente lo valora. Un partido que es de crítica a la élite, que es una derecha que critica a la élite. Esa es, yo diría que el gran como el gran símbolo del Partido de la Gente, y llamarlos a ellos que se vayan al centro, que se moderen. En el fondo termina por no construyes unidad en el sector porque los reprimes en su opinión, y en segundo lugar evitas de que, digamos, la oposición pueda seguir creciendo y en la próxima elección demos una sorpresa. Bueno, Antonio, totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso de la derecha y sobre todo lo que viene siendo ahora como oposición es un caleidoscopio totalmente múltiple y distinto. Entonces, al tener ese tipo de circunstancias claramente, y sobre todo el Partido de la Gente, que han sido uno de los principales en criticar lo que se podría venir con el gobierno eventual de Gabriel Boric, por supuesto que van a jugar un rol sumamente fundamental e importante. Ahora, concuerdo contigo que claramente hay que buscar la forma de conjugar todos esos esfuerzos en la medida, por supuesto, en que se respeten los puntos en los cuales no están de acuerdo y lleguen a puntos en común para poder alcanzar, digamos, la defensa de algo tan importante como es la libertad del país. Y esto no es solamente, digamos, narrativa por darle épica a una tarea que tenemos todos en común, sino que eventualmente, claramente vamos a tener dos tipos de factores políticos, uno en el gobierno que por medio de la institucionalidad podrá establecer de manera totalmente lícita sus ideas, y otro
que, y probablemente también lo estaremos conversando más adelante, querrá asumir un gobierno de calle, y eso va a ser a través de el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no se va a aferrar por completo a la idea de la institucionalidad dentro del gobierno. No van a hacer eso probablemente. Probablemente van a querer asumir también un rol que ya de por sí es hegemónico para ellos, que es el rol de la calle. Entonces, entre esa repartición de lo que se va a hacer en el poder de la calle y el poder del gobierno, tienes dos frentes los cuales tienes que ir poco a poco cerrando. Y eso lo puedes hacer solamente con una cosa, y es sentido común, el menos común de los sentidos. Y es algo que podemos agrupar la derecha de forma conjunta. Oye, tocaste el tema que tiene que ver con lo que venía, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que el presidente electo Gabriel Boric sostuvo una cita de coordinación con los partidos de Apruebo Dignidad con mira a la instalación de su próximo gobierno. Bueno, el objetivo es que los partidos comiencen a acercar los nombres de quienes podrían asumir los cargos de confianza a la nueva administración. Además, uno de los principales nudos a resolver será la eventual ampliación de la coalición hacia las fuerzas de centroizquierda, como el socialismo democrático, integrado por el PS, PPD, PR y el Partido Liberal, sin la presencia de la democracia cristiana, que están jugando bien, están poniendo primero al país ellos al restarse de este proyecto. Ahora, quiero salirme, no sé si quieres comentar esto, pero tú pusiste un tema que es súper relevante, que tiene que ver con la articulación en la calle, que la izquierda lo va a hacer. Tú, José Alberto, mitad chileno, mitad venezolano, tienes experiencia durante, bueno, todos los años que viviste en Venezuela respecto a lo que pasó allá, y a mí me interesaría que nos contaras un poco y nos pudieras hacer los links de lo que podría pasar acá ante el avance no de un chavismo, sino de un borismo. ¿Ah? Bueno, hay muchas posibilidades abiertas, ¿no? La principal, y yo tengo acá mis anotaciones respecto de esto, probablemente estamos ante el peor presidente que haya podido asumir alguna vez en Chile. Un presidente que tiene una asumida y reconocida inestabilidad psíquica, que tiene una confusión permanente de los conceptos económicos, una inexperiencia reconocida en la administración del Estado, partido... como tal, el Partido Comunista claramente va a tener un rol secundario, probablemente lo que es la administración de ese gobierno. Sin embargo, habrán otros elementos dentro de esa propia administración que probablemente no le permitirán tan siquiera gobernar. O sea, es una posibilidad que hay que asumirla de lleno. O sea, si no pudo gobernar el propio Piñera, porque no sé si nuestros auditores estarán de acuerdo, pero todos, independientemente del sector, estamos de acuerdo que no gobernó Piñera. Podrán haber gobernado los alcaldes, podrán haber gobernado el Congreso, la constituyente incluso, pero todos estamos de acuerdo en algo. No gobernó Piñera. Ahora, ¿va a gobernar Gabriel Boric? Creo que es la pregunta retórica que nosotros habríamos de establecernos. El presidente más joven de la historia, probablemente el más joven de la historia a nivel general, en muchos elementos, y que tiene las condiciones que reúne. Claramente lleva mucho escepticismo de parte de todos los sectores. O sea, no se hagan los tontos, ni de izquierda ni de derecha. Yo ya le agrego otra dimensión de análisis, otro factor que es bien interesante, porque Piñera sí quería gobernar. La otra pregunta es, claro, ¿Boric quiere gobernar? Yo tengo mis teorías de que en verdad no. O sea, Boric forma parte del proceso de instauración de un nuevo régimen para Chile, un nuevo régimen institucional. Lo ha dejado de manifiesto con la visita que hizo a la convención. Él es una persona que viene a reforzar el trabajo de demolición de la República y de la democracia en Chile como la conocemos. Ellos mismos lo han dicho. Ellos quieren cambiar. Para ellos esta democracia, la democracia representativa es un lastre burgués y una serie de cosas. Así que comparto tu análisis en esa dimensión. Ahora, antes de seguir avanzando con los otros temas, yo creo que quiero tocar este otro tema respecto al resultado que tuvimos, porque el resultado fue malo. Lo primero que yo quiero comentar es que hay 1,5 millones de votos nuevos que aparecen para la izquierda, y la primera señal que tenemos que entender acá es que el anticomunismo, lo voy a plantear de esa manera para ir más allá de la derecha, la gente que no quiere comunismo, que es lo que representa Boric, los que estaban trabajando en el fondo para que no ganara Boric y ganara José Antonio, no lograron levantar a eso que siempre llamamos el Chile que se duerme, el Chile que no va a votar, ¿no es cierto? Ese 50% que no tenemos idea qué quiere decir. No logramos levantar a la parte que es de derecha, y Boric sí logró levantar a 1,5 millones de izquierda. La campaña utilizada de ellos fue la misma, fue una receta que tiene que ver con
este cuento de asociar finalmente la figura de José Antonio Kast con la de Piñera. Yo en eso quiero hacer un llamado a que no nos confundamos, porque hemos escuchado a gente, tanto desde el Partido Republicano, algunos ya renunciaron, y desde fuera del Partido Republicano, digamos desde Chile Vamos, que han culpado de todo esto a la serie de tweets y declaraciones que han hecho diputados electos durante la campaña. Sí, ese es un factor que influye en algo, es evidente, no vamos a decir que no influye en nada, en algo influye, pero el factor decisivo que explica la derrota de José Antonio Kast fue en la vinculación que desde el comando de José Antonio Kast se hizo con el piñerismo, con la incorporación de Daza, con la serie de declaraciones de ministro de Piñera a favor de José Antonio Kast. Y eso le regaló a la izquierda después el remate que hicieron en redes sociales. Yo estaba en YouTube, yo estaba en Instagram y me aparecían a cada rato videos de propaganda de campaña alternativa, no era de Boric esa campaña, que ponían una imagen con la mitad del rostro de Kast y con la mitad del rostro de Piñera. Y jugaron eso, todo el tema de que el Ministerio de la Mujer, que estos temas que sí son importantes, obviamente yo no voy a decir acá que no son importantes, fueron ocupados en verdad como un voladero de luces. La verdadera campaña que montó Boric puerta a puerta y a través de redes sociales fue con que José Antonio Kast era Piñera, era la continuación de Piñera. Y yo creo que eso era totalmente falso. Y dejamos que nos metieran un gol desde mitad de cancha con ese cuento, no salimos en ningún momento a desvincularnos, y eso tiene un costo el haberse asociado a un presidente que tiene 76% de desaprobación, o sea, no es menor. ¿Cómo no vas a tener un mal resultado si tu adversario te vincula al peor presidente en términos de aprobación ciudadana en la historia de Chile? Y en segundo lugar, no haces el ejercicio de desvincularte de él, al contrario, tomas ciertas decisiones que te terminan vinculando a él. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Parte de la estrategia que se ha establecido por parte de la izquierda para poder ganar esta elección o estos comicios finalmente son lo que diría Vanessa Kaiser, los dos elementos que hacen inhibidores de la razón de todas las personas, que son el miedo o el hambre. Lamentablemente, esta vez fue el miedo, probablemente mañana será el hambre. Sí. Entonces, son dos cosas bastante importantes. Lamentablemente también se ve este factor en el cual el mismo sector ha establecido, digamos, algo de indulgencia con escapulario ajeno, en la que claramente se ve esa concesión donde reafirma las razones o los basamientos por los cuales se establece ese miedo hacia toda la población. Por lo tanto, eso ha convocado a muchas personas en los cuales ineludiblemente se han visto en la condición pues de ir a votar por un sector específico. Estupendo. Oye, José Alberto, nos vamos a comerciales y ya volvemos con nuestros invitados. En agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Hola, ya hemos vuelto a Gato por Liebre. Nos acompaña José Carlos Mesa, flamante diputado electo por el Partido Republicano. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, Antonio, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir esta jornada contigo en este tremendo programa. Siempre es bueno conversar con los buenos muchachos y bueno, la idea es que hablemos de la contingencia política de la última semana. No tuvimos un buen resultado en las últimas elecciones. Ahora, eso es relativo también, porque el número que se sacó cuando uno ve la construcción de José Antonio que pasó, ¿no es cierto?, de lo que decían las encuestas del 8% a, digamos, empate estadístico junto contra, digamos, Gabriel Boric, nos indica de que sí hubo un crecimiento bien importante, que el mensaje de José Antonio caló hondo en la sociedad, que la gente confió que él era la alternativa real al totalitarismo y al comunismo. O sea, yo creo que hay un tremendo éxito en lo alcanzado. No alcanzó precisamente para ser presidente. Hay muchas cosas, muchas críticas que hay que hacer, digamos, obviamente para mejorar y para que la próxima nos vaya bien, pero quiero partir con eso, quiero partir con el optimismo de que el resultado que se tuvo para una persona que siempre fue ninguneada y que siempre por muchos años se le ponía en el 5%, menos, incluso ni lo ponían en las encuestas, que haya llegado a este nivel de adhesión es un tremendo paso, que de alguna manera termina a ser la guinda de la torta. No es la guinda más bonita, pero es una guinda al final que decora esta torta de lo que fue el tremendo resultado que tuvo el Partido Republicano en las elecciones pasadas. Sí, yo creo que lo más importante es matizar con el contexto. A ver, hace un año atrás yo creo que nadie se habría imaginado, ni siquiera que José Antonio, que cualquier candidato de derecha, hace un año atrás, iba a estar compitiendo en una segunda vuelta contra un candidato de izquierda.
Todos pensaban, hace 6 meses atrás, piensa tú lo que fue la elección de mayo, que fue un desastre, una debacle. Perdimos grandes municipios a manos del Frente Amplio, justamente. Nos barrieron en la convención constitucional. Fue una derrota electoral y política tremenda. Y José Antonio, los republicanos logramos en 6 meses revertir esa situación. Llegar a 3.650.000 personas en todo Chile, a pesar del gobierno que hemos tenido, que ha sido un gobierno que hace rato que dejó de cumplir su programa, que prácticamente solo administra y no gobierna, a pesar de lo que significó la revuelta de octubre y todo, de octubre del 2019 y toda la violencia que se desató, a pesar de la derrota electoral de mayo, aún así sacamos casi prácticamente la misma votación de Sebastián Piñera en segunda vuelta, que Sebastián Piñera lo tuvo todo a su favor. La votación que sacó José Antonio el domingo 19 es una votación que saca presidentes, logra escoger presidentes. Michelle Bachelet salió con una votación similar, Sebastián Piñera salió con una votación similar. Donde está la pregunta y donde también ahí viene la crítica que nosotros tenemos que hacer a nuestro sector, es ¿por qué la izquierda logró movilizar tanta gente extra en esta segunda vuelta? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Dónde está la respuesta a eso? Y ahí es donde tenemos que empezar a articularnos por los próximos 3 o 4 años. Bueno, yo lo planteo al tiro y con esto te doy la palabra, José Alberto. Lo que comentábamos hace un rato, o sea, yo creo que sí se cometieron ciertos errores desde dentro del comando y que la izquierda aprovechó bien. El error de asociarse tanto a ciertas figuras claves del gobierno de Piñera como Daza y adicionalmente las declaraciones desde el gobierno a favor de José Antonio, por ejemplo, el ministro de Educación, fueron generando un vínculo que yo creo que no le hizo muy bien a José Antonio. Estamos hablando de un presidente que tiene 74% de desaprobación y a ese dato le meto otro dato, que es que en las elecciones pasadas a diputados un 40,71% de la población, que es la suma de la votación del Partido de la Gente y el Partido Republicano, declararon por su voto que quieren una fuerza política, primero, lejos del comunismo, pero por otro lado, lejos de esta derecha tradicional que en palabras de Parisi defiende los intereses de los poderosos. Entonces, el haberse acercado a esa derecha cuando había un 40,71% de la población a la cual el discurso de ir hacia allá los había totalmente... Hace tiempo los había de alguna manera alejado de esa derecha y que después haya un acercamiento a esa derecha, claramente desmovilizó, en mi opinión, votación. Y eso es un dato de la causa, estos 2 porcentajes que les di, que creo que son súper relevantes, tomar en cuenta. Totalmente de acuerdo con Antonio, pero aún más importante es qué va a ser del liderazgo de José Antonio Kast una vez que efectivamente haya podido posicionar a una derecha como una efectiva oposición a todo lo que va a ser la izquierda durante este gobierno de 4 años. Yo creo que eso es fundamental. Sobre todo, y viendo las condiciones en las cuales tú has mencionado anteriormente, que era una persona que incluso bromeaba que tenía más hijos que porcentaje en las encuestas, lo cual es un avance y progreso todo lo que se ve respecto a esta elección y, por supuesto, hace de mayor la urgencia de poder vincular esos mínimos comunes de cara al tomar posesión de sus cargos en marzo, ¿no? Y poder ver eventualmente cuál va a ser la posición que van a establecer en función de esa organización que va a tener Gabriel Boric, que además no va a ser menor, dado los retos y desafíos que él mismo va a tener que afrontar, retos que son en principio económicos por todo lo que se ve, porque más allá de todo lo que se puede notar, que claramente es la dificultad económica que nosotros tenemos, se ve que, dadas las ideas que tienen, se van a encontrar con estancamiento, frustración y más pobreza. Y ante eso, el propio Gabriel Boric, cosa que justamente era lo que íbamos a conversar en estos minutos, Antonio, va a tener que lidiar con su propia fuerza política, con los que se encargó de, que ahora los quiere indultar, esa fuerza política que se encargó de idolatrar durante muchísimo tiempo y que no se va a conformar, no se va a acomodar con las condiciones que le van a esperar para los siguientes años. Entonces claramente es un desafío sumamente grande el ver cómo de alguna manera esa oposición que logra converger en torno no solo a mínimos comunes, sino a una tesitura de carácter nacional y también local, porque esos mismos loquitos que andan por ahí en la Araucanía tomándose nuestro país, también haciendo lo mismo en Plaza Baquedano, entre otros lugares de nuestra capital, no se va a componer en función de un perfil sumamente centrado, como va a ser supuestamente el de Gabriel Boric. Entonces, esa oportunidad, o sea, hay que verlo no como una crisis,
sino como una oportunidad de claramente revertir todo lo que ha sucedido en esta propia elección y hacer que eso se pueda representar en algo fundamental para todos los chilenos y que esto lo escuche, oído al tambor, como se dice, el rechazo de salida, porque ese es el objetivo común. Ese es el objetivo común, totalmente, y ya que te metiste en ese tema, quiero que ahondemos en eso, diputado. Yo un minuto, Antonio, porque hay una cuestión que, por lo menos yo creo que no se puede dejar pasar. O sea, hay varias cosas que se han dicho, pero lo primero es, yo entiendo que quienes hemos estado con José Antonio desde hace mucho tiempo y lo hemos estado apoyando, no nos resulte cómodo que en una segunda vuelta se incorporaran personas como Evelyn Matei, como Paula Daza. Yo entiendo que no nos resulta cómodo, pero de ahí a decir que esa es la razón por la que José Antonio no ganó segunda vuelta, creo que hay un abismo tremendo que es muy difícil de saltar. Y por una cuestión, porque las mismas matemáticas que tú citaste, Antonio, no acompañan esa argumentación. Tú señalaste que hay un 40 y tantos % de personas que votaron no por los partidos tradicionales, ¿cierto? Que votaron o por el Partido de la Gente o por el Partido Republicano. Si uno empieza a ver, a digregar la votación tanto de la parlamentaria como la votación presidencial, tú te darás cuenta que, por ejemplo, José Antonio sacó 1.900.000 votos, casi 2 millones de votos, pero el Partido Republicano sacó 660.000 votos solamente. En cambio, Sebastián Sichel, por ejemplo, sacó 800, casi 900.000 votos, y solo Renovación Nacional sacó 650.000 votos. La UDI sacó 600 y tantos mil votos más. El Partido de la Gente, por otro lado, sacó también cercano a los 600.000 votos, pero Franco Parisi sacó casi 900.000 votos. Entonces, la matemática, ¿qué es lo que te dice? Que hay muchos votos cruzados, que votar por un partido no necesariamente significa que tú vas a votar por el candidato presidencial de ese partido, porque a José Antonio le pasó mucho, que muchas personas que votaron por candidatos de Chile Vamos terminaron votando por él en primera vuelta para ser presidente. Por lo tanto, la única conclusión que uno puede sacar es que muchas de las personas que votaron por José Antonio Kast en primera vuelta sabían y escogieron para que los representara en el Congreso un candidato de Chile Vamos. Y aún así no votaron por Sebastián Sichel. Entonces, yo no creo que, porque aparte no hay un contrafactor que te permita comparar una situación con otra, no creo que sea sostenible, por lo menos con la matemática de los resultados electorales, decir que José Antonio perdió en segunda vuelta porque incorporó a Paula Daza. De hecho, yo creo que gracias a eso logramos sostener los flancos que nos golpearon durante la segunda vuelta. La incorporación de Paula Daza, la incorporación de Evelyn Matei. Ahí yo creo que lejos de haber sido un lastre, como yo sé que no es la palabra que usaste tú, estoy reinterpretándolo, dime tú si te parece correcto o no la palabra, pero lejos de ser un obstáculo, terminó siendo, creo yo, una tremenda ayuda. Hay que analizar esto, no hay que creer que nosotros somos capaces de sacar el 50+1 solos. Quizás en un proceso de 10, 15 años más, sí lo logremos, pero como estaban dadas las cosas ahora, no lo íbamos a lograr y necesitábamos, para derrotar el comunismo, aunar a todos los que sean anticomunistas. Incluso yo te diría, los elementos anticomunistas de la democracia cristiana para acá, que se incorporaron. Hubo militantes de la democracia cristiana histórico que se incorporaron a la campaña. Todos ellos son bienvenidos. Yo por lo menos creo que no podemos caer nosotros en la actitud que están cayendo ellos ahora, que justo ahora que perdimos la segunda vuelta, están saltando todos del barco. No, quedémonos arriba del barco, hagámonos cargo de las decisiones que tomamos, de la campaña en la que participamos y miremos para adelante. Bueno, yo pienso en algunas cosas distintas a ti, José Carlos. O sea, yo creo que lo decíamos al comienzo del programa, hay que tener unidad para enfrentar digamos, al extremismo de izquierda que representa a Gabriel Boric, que representa a su fuerza parlamentaria en gran medida. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Ahora, que eso se traduzca necesariamente en una unidad política, una especie de alianza, yo creo que no. Yo creo que lo que... No he dicho eso tampoco por sacar, para que quede en acta. No, está claro, si estoy haciendo mi punto de para dónde yo creo que hay que ir, más que una crítica. Y tampoco es con ánimo de crítica. Si yo lo que planteo respecto, por ejemplo, al factor Daza, no es hablar de la persona de Daza. Daza en muchas cosas poder haber ayudado, poder haber sumado votos. Lo que yo hablo es del ambiente discursivo que se va posicionando. Yo creo que ese 40,71% de la población premió un discurso, más allá de que haya votado tal vez por un parlamentario, o sea, que haya votado por José Antonio
algunos y hayan votado otros por un parlamentario de Chile Vamos, o alguien que votó por un parlamentario republicano haya votado por Siche, que también lo más probable es que haya pasado y no poco. Yo lo que hablo es que cuando se está apostando por determinadas personas, de alguna manera se está pidiendo un cambio de discurso. Y yo creo, y lo reafirmo, que el centrismo de derecha, de alguna manera, está gastado, al igual que como lo está la socialdemocracia. El gran consenso socialdemócrata de centro es un factor que ya cayó francamente en decadencia, en mi opinión, y uno ve cómo se han atomizado esos partidos que se han intentado ubicar ahí, y cuando nos plantean gente de Chile Vamos que hay que remar para allá, creo que es un error. Creo que más sentido tiene lo que ha construido el Partido de la Gente, que es una propuesta de centro, también, como ellos lo dicen, de centro derecha, pero de centro, y que está muy lejos de una idea de necesariamente de una socialdemocracia. De hecho, ellos hablan de una democracia, no sé cómo calificarlo, pero entre emprendedora, participativa, democrática, una cosa así, que me parece que es bien interesante la propuesta. Entonces, al final, la crítica que yo hago no es el hecho de que sea Daza, no es el hecho de que sea Piñera, es el discurso que ellos han representado en todo este proceso de estos últimos 4 años, y que la gente ha salido a través de estos porcentajes que podemos ir interpretando, que efectivamente sí hay cierto nivel de rechazo. Pero Antonio, yo creo que es un salto tremendo decir que la incorporación de personas que fueron incluso estaban en el gobierno de Sebastián Piñera, o que no nos apoyaron en primera vuelta para una segunda vuelta, y de ahí decir que el factor Piñera fue el que nos hizo perder. Totalmente. Es un salto demasiado largo. Pues claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estas cosas no son monofactoriales. Hay una cosa para que no nos confundamos en el análisis. Las segundas vueltas son momentos muy especiales en la historia política de un país, porque dura un mes cada 4 años. Y en ese mes que dura la segunda vuelta, cada 4 años, nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder decir, ya, ahora nos toca ser más tácticos que estratégicos. Tenemos que pensar en el corto plazo, que era ganar una segunda vuelta. Hoy día terminó esa campaña y nosotros vamos a volver a hacer lo que siempre hemos sido. Si nosotros tenemos una ruta marcada, aquí está José Alberto, que ha participado también de la construcción de esa ruta republicana, tenemos que marcarla, pero no asumamos que lo que hicimos durante la segunda vuelta van a ser nuestros próximos 4 años, porque no va a ser así. Mira, para terminar la palabra, José Alberto, no sé, yo estoy de acuerdo contigo que los eventos no son monofactoriales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mí el efecto Sebastián Piñera en la elección tiene mucha más relevancia en el daño que le provocó a ganar más votos a José Antonio, y la vinculación que la izquierda aprovechó, porque hicieron campaña diciendo que Kast era lo mismo que Piñera, lo cual es falso. Yo estoy completamente de acuerdo, y vamos a estar de acuerdo que eso es falso, pero lo hicieron y ocuparon ese acercamiento que hubo. O sea, para mí las declaraciones de los ministros que salieron a respaldar, mejor no lo hubieran hecho. Pero está bien, y yo estoy de acuerdo contigo de que hay que avanzar hacia allá, había que involucrar gente, había que tomar a esa gente. Si yo no estoy diciendo que eso que no, pero no estoy diciendo que eso no se haga, pero hay consecuencias. Y lo que a mí me parece lamentable es que haya gente dentro de nuestro sector, hablo con esto de toda la centroderecha, digamos la oposición a Boric, que intenten ir a otro factor y hacerlo como el factor monofactorial, que fueron los tweets y las declaraciones de determinados diputados y parlamentarios los que explican la derrota de José Antonio. Yo creo que eso, que yo sé que tú también puede que estés bien de acuerdo conmigo, no es el factor principal. Y la verdad es que lo que tenemos que entender nosotros es que en los últimos 4 años ha habido una construcción de relato por parte de la izquierda, y frente a eso tiene que haber un contrarrelato. Y lo que ocurrió acá, y en esto quiero ser súper categórico, es que se perdió en segunda vuelta por parte de José Antonio. Yo creo que se difuminó un poco ese contrarrelato. Los temas relevantes del Gran Norte, y con esto vamos al factor del Partido de la Gente, que tenía que ver con el cuento de migración, que tenía que ver con el cuento de seguridad en el sur, se fueron diluyendo, y yo entiendo que no es culpa necesariamente del comando. La prensa le metía en el tema del Ministerio de la Mujer, le metían otros temas sobre la palestra, que en mi opinión... Muchos de nosotros nos ayudamos mucho, digamos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que ese es mi punto. No es monofactorial esto, es multifactorial, y hay que ser súper cuidadoso, y yo también en eso te concedo el punto. Haberme dado a entender de que el único factor que explica la derrota de José Antonio se debe a, digamos, el piñerismo, comunismo, es un error, sí, es un error. Pero creo que haberse acercado a ese ismo y no haber hecho un trabajo de refuerzo de las ideas, fuerzas que unían, ojo, al Partido de la Gente con el Partido Republicano, tema migración, tema seguridad, tema crecimiento económico, y no haberle dado una potencia mayor,
fue un factor que nos complicó. Más allá de que las responsabilidades puedan estar muchas veces en la prensa, que precisamente porque saben que esas son las ideas fuerza que nos hacen ganar, evitan que hablemos de ello. No, totalmente de acuerdo con Antonio, sobre todo en el punto, y yo creo que es válida la propia pregunta, la cuestión en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente el sector se preguntaba en muchos momentos de eso, yo creo que es válido en ese sentido, que si así eran comando de campaña, ¿qué pasaría si serían gobierno? Entonces, claramente, entre la elaboración de ese pensamiento, de cómo se conjugaban los factores políticos de una derecha más tradicional con una nueva derecha, claramente llevó a esa posición en la cual hay una duda razonable sobre cómo se conjuga eso. Y obviamente, en la medida en que se logra atinar dentro de la propia narrativa elementos que nunca han sido de nuestro sector durante los últimos años, es algo que sin duda alguna deja al propio sector con un poco de sinsabor, con un poco de sentido de orfandad, de que algo ha cambiado y no se explica por qué ha cambiado. Pero lo más importante de toda esta tesitura, yo creo que es ver qué es lo que será el Partido Republicano, qué será de la derecha finalmente, porque tiene un rol sumamente fundamental que jugar, en el cual se la da el todo por el todo, porque tienes la opción de poder liderar la derecha encaminada hacia este año que va a ser completamente extraordinario, con distintas cosas que van a suceder, no solamente por la asunción del gobierno de Gabriel Boric, sino por todo lo que le viene así a él mismo, el plebiscito, entre otras cosas. Entonces, puede jugar un rol fundamental para el rechazo de salida o ser como la canción de Héctor Lavoe, que dice el Partido Republicano podría ser un periódico de ayer que nadie más procura ya leer, sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya es noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Eso es precisamente lo que no se puede permitir hacer. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú también, José Carlos, respecto de esto? Porque claramente es la oportunidad. Yo diferenciaría dos temas. Uno, sí, el tema de la... les propongo que vayamos a comercial y volvemos. No sé si tenemos unos minutitos, José Carlos, te incorporamos, que viene el senador Kenneth Pugh. Sí. Dame Sí, dale, un segundo dale. para hacer la discusión, porque de verdad me tengo que desconectar. Ya, vale. Yo esperaría ver qué es lo que sale de la Convención Constitucional. No tengo ninguna esperanza, pero aún así esperaría ver qué es lo que sale para decidir si voy a estar en contra o a favor de ese proyecto. Y en segundo lugar, los republicanos tenemos un camino marcado, que lo hemos trazado en los últimos 4 años, no pierdan la esperanza en eso porque vamos a avanzar hacia ese camino, obviamente con el realismo político que hay que incorporarle a esta cuestión. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se van a poder hacer, pero nosotros tenemos un camino propio marcado. Ese camino puede ser en algunos temas en alianza con los partidos de Chile Vamos y en otros temas no, pero nosotros tenemos un camino propio y ese es el camino que vamos a seguir y vamos a continuar. Perfecto. Muchas gracias, José Carlos. Tengo entendido que te tienes que ir ahora a preparar para... Sí. Así que bueno, nos estamos viendo. Te pasaste. Unos compromisos familiares, que estén muy bien. Un abrazo, dale. Chao, feliz Navidad, feliz Nochebuena. En agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Ya hemos vuelto a Gato por Liebre. Nos dejó el diputado electo José Carlos Mesa y nos acompaña ahora el senador Kenneth Pugh. ¿Cómo está, senador? Muy bien, bueno, dentro de lo que se puede estar. Cuando uno le pregunta cómo está, bueno, estamos bien, pero esperanzado por esta fecha y aprovechando también de mandar un saludo navideño a todos quienes nos van a escuchar. Yo creo que la Navidad nos lleva a eso, a la reflexión. Siempre hay treguas para las guerras y tenemos que ahora celebrar algo que es tan importante, especialmente para el mundo cristiano. Sí, bueno, y recordar la tregua de Navidad, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial que hicieron el frente occidental. Un lindo gesto en la historia que no solamente recordamos Navidad, el nacimiento, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador Jesucristo, sino también recordamos los grandes hitos de la historia que se han hecho en torno a esta fecha. Yes. Ya, perdón, salgo del modo historia y pasamos a los temas de contingencia, senador, porque bueno... Quiero hablar un poco de lo que ha estado sucediendo en la izquierda. El diputado y presidente del PC, Guillermo Tellier, descartó que la colectividad tenga un rol hegemónico en el próximo gobierno de Gabriel Boric. Algunos se fueron a esto de que somos el partido de la coalición Aprodignidad, lo que es verdad,
pero eso no significa tener un rol hegemónico que no lo hemos planteado y no lo hemos planteado nunca, afirmó Tellier. Yo no sé si esto será muy cierto cuando uno ve declaraciones como la de Jackson y Camila Vallejos, que están en el fondo planteando que las querellas por ley de seguridad del Estado van a ser retiradas en el minuto que Boric asuma. Entonces, por un lado nos intentan vender este cuento de la moderación, pero por otro lado se les escapan los tarros bien rapidito en la prensa. No sé cómo lo ve, senador, y ahí vamos con José Alberto. Mira, yo creo que Giorgio Jackson está un poco perdido. No votamos por él ni lo elegimos a él. Eso es lo primero. Y el mensaje es claro para Gabriel Boric. Él es el que tiene todo el respaldo ciudadano. Él es el presidente de la autoridad. Y él va a tener que tomar decisiones. Entonces yo le pediría a Giorgio Jackson y al resto que se calmen, que asuman que efectivamente es Gabriel quien ha asumido la presidencia, y él va a tener que tomar decisiones que probablemente no les gusten. Entonces, este es un tema no menor, y él está pensando en un gobierno amplio, se ha reunido con Álvaro Elizalde, que a mí me da bastantes garantías, somos colegas, trabajamos, conversamos mucho, y creo que es capaz de empezar a construir algo distinto. Entonces, esperemos, en esa esperanza de la Navidad, el regalo que les deseo es ese, es prudencia y también para nosotros paciencia. Eso es lo que te podría comentar respecto a esto que estamos viendo, pero por lo pronto el liderazgo y el rol lo tiene que asumir él, y el resto no fueron elegidos como presidente, así que les pediríamos que por lo menos respeten las decisiones del presidente electo. José Alberto. Bueno, totalmente, me sumo a esas palabras para lo que viene siendo este fin de año a nivel general. Todo lo que nosotros necesitamos es sabiduría de corazón y, por supuesto, mucha entereza, templanza para poder asumir los desafíos que vamos a tener el siguiente año. Y en parte, justamente, y volviendo también a la pregunta de Antonio, estamos ante, por supuesto, los dos factores políticos en los cuales se va a hallar el presidente electo Gabriel Boric, ¿no? Estamos hablando precisamente que Gabriel Boric tendrá o no al Partido Comunista, que estará en el gobierno o preferiría seguir en la calle, podrá aceptar el Partido Comunista que efectivamente Gabriel Boric le haga un frente o no a lo que sucede en la Araucanía, a los desmanes que todavía pueden transcurrir durante lo que viene siendo este tiempo en el centro de Santiago. O sea, ¿qué reacción cree, senador, que podríamos ver en esta coyuntura que se avecina? Mira, lo primero es el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Todo puede ocurrir si es que ocurre dentro del Estado de Derecho. Es más, el mismo proceso constituyente, la Convención Constitucional, es parte de nuestro Estado de Derecho, es una reforma constitucional. Nosotros tenemos que creer en nuestra institucionalidad y reforzarla. Por ejemplo, hoy, en la mañana, en la Araucanía, ya tenemos 8 condenados a 20 años de cárcel por el asesinato de don Eleodoro Raimán y también las lesiones que sufrieron los nietos. Ellos están vinculados a la residencia Mapuche Lafkenche. Bueno, esto significa que el Estado de Derecho funciona. Y un presidente, su primera tarea es resguardar ese Estado de Derecho, mantener la separación de poderes, que es fundamental. Y aquí viene la discusión del resto. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema unicameral, que hay que respetarlo? ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Cómo vamos a poder ser capaces de dar justicia, de dar a cada uno lo que merece? Yo le pido entonces el respeto a nuestra institucionalidad, a los más de 200 años que tenemos, para no refundar. Podemos reformar, podemos mejorar, podemos hacer muchas cosas juntos, pero tenemos que hacerlos para todos. No podemos solamente un sector de nuestra sociedad arrogarse que tienen el derecho para imponer a todo el resto de la sociedad algo que el resto no queremos. Ese es básicamente el debate, y por eso esperamos que al presidente le vaya bien, pueda decidir quiénes van a ser esas ministras y ministros antes de la tercera semana de enero, es el compromiso de él, y así poder darle claridad a la ciudadanía, a las personas de lo que viene, y lo que es más importante también, a todos aquellos que van a invertir en nuestro país. Si el progreso se desarrolla con inversión, y tenemos que dar señales claras que aquí hay un Estado de Derecho, se respeta ese orden y el presidente es la persona que tiene que hacer que eso se cumpla. Para eso él está elegido, no para otra cosa. Yo me sumo a sus palabras, las que ustedes comentaban, pero en el fondo en un sentido de un deseo. A mí me gustaría que fuera así, y voy a ser el pesimista de la jornada. lo que yo observo hoy día, digamos, en el ambiente político en la izquierda, es que hay dos izquierdas. Hay una izquierda efectivamente institucional, que fue la que entró de alguna manera a ponerle paño frío a la candidatura de Boric. Ahí rescato, por ejemplo, a la economista Repeto, la cual fue profesora en mi universidad, así que por eso siempre me recuerdo de su nombre.
Y tenemos, bueno, y obviamente hay todo un equipo, ¿no es cierto?, políticos de vieja data, ¿no es cierto?, de la política de los grandes acuerdos, que le hicieron muy bien a nuestro país en su minuto, ¿no es cierto? Pero tenemos otra izquierda que es una izquierda que está con un ánimo, como bien decía el senador hace un rato, el tema de querer refundar cosas no es malo. Si el problema es cuando el ánimo refundacional va acompañado de un ánimo revolucionario, ¿no es cierto? Que es de empujar las cosas por medio de la fuerza, de empujar las cosas pasando a llevar los fundamentos de estabilidad democrática y republicana de un país, cuando se quiere saltar, digamos, a una democracia finalmente. Sí, ese, digamos, es el gran valor que nos permite en este país y en el mundo a muchas democracias coexistir precisamente, que es este sistema. Dime, José Alberto. Sí, a propósito de lo que tú mencionas, y estoy totalmente de acuerdo y me voy a sumar al pesimismo, bien decía Roger Scruton que el pesimismo es la base precisamente de la racionalidad para poder enmendar todo aquello que está mal, y lo que ha dicho el senador, que me parece además de atinente, un gran peligro que se nos asoma por la ventana, que es que se pueda implantar la posibilidad de eliminar el Senado, hacer como lo hicieron en Venezuela. Y justamente en la contingencia, la coyuntura, perdón, en la cual se va a hallar Gabriel Boric, en la que probablemente va a querer hacer funcionar su plan de gobierno y va a encontrarse con las trabas del Estado de Derecho, que es la institucionalidad, no podría ser tal vez la pretensión, la de poder desmoronar todo eso de alguna vez. ¿Cuáles son las fuerzas entonces en ese sentido? Le respondo en breve el planteamiento que estás haciendo, José Alberto, porque yo veo el fondo dos... veo estos dos bloques dentro de la izquierda funcionando y veo dos gobiernos de Boric. Veo el gobierno antes del plebiscito y después del plebiscito salía. Esa es la realidad. Total. Y lo que yo creo y siento, y por eso soy un poco pesimista, de que más que hacer su labor presidencial, lo que se va a dedicar a hacer Boric de aquí hasta el plebiscito va a ser de reforzar el apruebo al plebiscito. A cualquier evento, sea una buena o mala constitución, porque en mi opinión Boric representa a un espíritu más refundacional, no voy a decir revolucionario, pero sí refundacional que institucional. Y frente a eso veo una hegemonía en muchos ámbitos por parte de la izquierda más radical, presente en varios lados, no solamente en la calle, sino también en la prensa. Hemos visto la última semana una cosa insólita, que todos los canales de televisión tirándole flores por cada cosa a Boric, así como yo en algunos momentos pienso que estoy en la televisión norcoreana, ¿no es cierto? De esto de ponerle un tutú, esto que ocupan a Daniel Matamala, no lo ha dicho Daniel Matamala, y voy a ser un poco grosero, pero le falta celebrarle hasta los peos a Gabriel Boric, porque francamente le celebran todo. Entonces, la verdad es que y se entiende, eso tiene un efecto político para generar la adhesión y aprobación al candidato, lo cual para un comando político, para el comando de Boric me parece que es bien que lo hagan, pero los medios de comunicación tienen otro rol. Entonces, cuando entra esta hegemonía a reforzar desde los medios de comunicación, yo veo con preocupación en lo que es la libertad de expresión en nuestro país, lo que es la prensa libre, y le plantearía a la izquierda que parece que así como vamos, no vamos a necesitar una ley de medios, la que quieren introducir, porque los medios ya están comprometidos con su candidato y su proyecto político. Mira, ese es el Ministerio de la Información, y es un tema que vamos a hablar al final, porque efectivamente dejaron de ser medios de información y son medios de opinión. Y es una opinión además biasada, con un sesgo y desbalanceada. Entonces tenemos un problema, efectivamente. Pero vámonos a lo que tú señalas, estas dos almas que tiene esta izquierda. Y esto es parte, si uno estudia la historia y uno ve cómo parte el socialismo utópico y el socialismo científico. Fíjate que así se llamaron, el utópico son los sociales demócratas y el científico son los marxistas. O sea, así parte la historia, desde el principio, con dos corrientes que se enfrentan entre ellas. Bueno, la verdad es que la prosperidad del mundo no la ha dado el socialismo en sí. El socialismo después distribuye lo que una sociedad ha logrado alcanzar de una manera bien especial, pero genera muy poco más. Entonces, aquí está la libertad de las personas para emprender, y por eso el Estado de Derecho tiene que garantizarle a las personas que van a poder hacer todo lo que ellas quieran, hasta donde obviamente no cometan un delito, no se cometa una falta, o no vulnere incluso barreras éticas. El tema de la ética es no menor, tenemos que incorporarlo, esto es algo que se nos ha olvidado. No todo tiene que estar regulado, las personas de bien hacen las cosas bien.
Y aquellos que no están haciendo bien las cosas, existen reglas claras que hay que cumplir, y no, si no cumplen las reglas van a tener que sufrir las penas que correspondan. En ese entorno estamos ahora insertos además en el ciberespacio. Y fíjate que se nos ha producido este problema gigantesco de lo que es la libertad de expresión en el ciberespacio, las redes sociales, pues la libertad de expresión es un derecho humano, de humanos, no de máquinas, inteligencia artificial, avatar, bots y otras cosas que se programan para manipular audiencia y generar estas cajas de resonancia, estas burbujas de información y llevarse a las personas a otros lados. Tenemos un problema gigantesco, yo por eso estoy viendo desde fortalecer la democracia en el ciberespacio, fortalecer la institucionalidad y no permitir, por ejemplo, que la gran sorpresa que tuvo la izquierda, que el Senado salió exactamente balanceado. 50 somos ahora, 50 senadoras y senadores, 25 van a ser de gobierno, 25 de oposición. Nunca se había dado esa condición. Eso tenemos que mantenerlo, respetarlo, porque le va a dar estabilidad al país. Es el mejor balance que podemos tener. Y yo los invito a que reflexionemos profundamente un sistema bicameral, de lo que eso le da de tranquilidad a un país. Perderlo es entregar completo. O sea, si queremos definir un punto de inflexión donde podemos decir un Chile antes y un Chile después, es precisamente el Parlamento bicameral. Vamos a hacer algunas sesiones en enero para poder exponer este tema. Hoy los gobernadores regionales que emergen como autoridades políticas electas, la única contrapeso que tienen en la región son las senadoras y senadores que tienen la misma región, el mismo territorio, y por eso hay un balance. Si lo sacamos, esa persona va a quedar con unos diputados, en el caso mío de Cordillera, y otros de Costa, divididos, y él va a reinar. Entonces también con la nueva administración que hemos decidido para regionalizarlo, para descentralizarlo, hoy más que nunca necesitamos Senado territorial y necesitamos un contrapeso, un balance de poder, que es lo único que nos va a garantizar que ese Estado de Derecho se cumpla. Desaparece el Senado, desaparece la compuerta, va a desaparecer todo lo que conocemos como el Estado de Derecho actual. Bueno, José Alberto, senador, mira, no es que quiera volver a entrar en la discordia, pero me gustaría conocer su opinión, senador. Hace un rato estábamos con José Carlos, discutimos un poco, yo tengo ciertas opiniones respecto al fenómeno de la derrota. Soy claro que esto es multifactorial, hay culpas con ciertos discursos, con otros. Yo creo que el factor del presidente, ¿no es cierto?, la desaprobación que él tiene y cierto grado de vinculación que se hizo en segunda vuelta a él, dañó un poco esto, pero no me quiero quedar tanto en eso, me quiero quedar con respecto a lo que son las nuevas fuerzas políticas, porque han habido llamados a la unidad hoy día en torno a lo que va a ser la oposición, para no hablar que es derecha. Hay una oposición, incluso yo creo que podría Gabriel Boric terminar teniendo oposición de centro-izquierda, si es que las cosas se ponen a hacerlas realmente mal y realmente totalitarias. Y en ese sentido, yo creo que ser oposición hoy día a la derecha y más allá de la derecha es una oportunidad que se nos da para que podamos actuar en unidad. Pero ojo, yo en esto discrepo un poco a las declaraciones de Chalper de decir que el republicano se tiene que ir al centro, que el partido de la gente tiene que dejar su crítica permanente. Eso no lo dijo Chalper, lo agrego yo, de hacer su crítica a los poderosos. Yo creo que cada proyecto político tiene un principio fundante, tiene una serie de ideas y tiene gente que apoya esas ideas. Y si nosotros logramos generar una oposición respetando esa independencia, respetando esa diversidad, vamos a hacer una mejor pegada de oposición. Yo creo que la unidad tiene que ser en torno a las ideas que vengan de la izquierda y que dañen los intereses de todos los chilenos, que dañen a nuestra patria, que dañen los fundamentos de nuestra democracia, nuestra república y también, ojo, de nuestra cultura. ¿No es cierto? Vamos más allá de simplemente el orden jurídico. Yo creo que eso es, y si nosotros nos alineamos en torno a eso y tenemos en unos meses más un proyecto de constitución malo, que en mi opinión, yo soy pesimista de nuevo, la cuota pesimista, yo creo que va a ser un mal proyecto porque no hemos tenido un buen trabajo en los últimos meses, no creo que vayamos a tener los últimos meses que quedan un buen trabajo y finalmente lo que va a ocurrir es que nos van a poner una constitución que se está en este minuto cocinando en otro lado. Yo creo que ese va a ser el resultado. Y frente a eso vamos, como se está cocinando a espaldas de la ciudadanía, no vamos a tener un buen instrumento y creo que la gente que ama la libertad, que ama el progreso, que quiera la democracia y que quiera la república, vamos a tener que hacer fuerzas entre los que estamos más a la derecha, con los que estamos en el centro, con los que estamos en la centroizquierda, con los que son críticos del poder, con los que no son críticos del poder, y entre todos apuntar a que el rechazo de salida gane. Esa fue mi instancia de proselitismo político, les pido disculpas, les doy la palabra. Bueno, mira, primero decirte que yo, en lo personal, no soy ni optimista ni pesimista. Yo soy un realista con información y experiencia. Eso es, si tú me quieres poner dónde estoy. ¿Y qué veo? Que aquí vamos a tener que ser una oposición asimétrica.
Estratégicamente, cuando tú hablas de algo asimétrico, tú no te enfrentas de uno a uno del líder con el otro líder. No, vamos a tener muchos líderes y cada uno en su área. Y aquí no es un tema de izquierda o derecha. Este es un tema de libertad, de los que creen en la libertad y democracia y los que creen en el totalitarismo. Esto es, en el fondo, decidir qué quiero. ¿Una tarjeta de racionamiento o una tarjeta de débito? Mira, así de ponerlo simple y sencillo para que las personas entiendan. Quiero el Estado que me decida qué tengo que hacer, cuánto tengo que ganar, qué tengo que alimentarme, cuánto tengo que comer al mes, con todos los datos, o estoy con la privacidad de los datos, con la posibilidad de poder emprender, de poder decidir y poder hacer algo mucho mejor que lo que el Estado me puede dar. Entonces, estos dos mundos son los que se van a enfrentar y yo creo que Chile ha sido capaz de construir una masa ciudadana mucho más allá de los partidos políticos, de mucha gente, de mucho emprendimiento, de muchas personas que se dan cuenta que efectivamente todas estas teorías anárquicas del siglo XIX, porque de ahí vienen, hoy en el siglo XXI, con más datos, un gobierno centrado en datos, preocupado de la persona, que sabe exactamente lo que requiere, a estos modelos extraños que nos quieren imponer. Bueno, yo voy por eso, yo voy por las libertades, por la democracia, por fortalecer la democracia en el ciberespacio, por enfrentar ideas, pero con política 2.0, más data y menos guata. Si muchas de las cosas que van a proponer no se sostienen, y no se sostienen poniéndole los números, o sea, y muchas de las cosas también absurdas que se dicen, que no es sequía, es saqueo. Oiga, sí, aquí en Valparaíso caen 100 milímetros de agua al año, cuando antes caían 300 milímetros, o sea, de 300 pasamos a 100, real, los últimos 10 años. Entonces, hagámonos cargo de eso, hagamos proyectos, plantas desaladora, por ejemplo, preocupémonos de las personas. Si vamos a ir en cada una de las áreas en que ellos tuvieron banderas de lucha, nuestras banderas de lucha son mejores. Nuestras brechas de género, por ejemplo, en mujeres, están en el ámbito de las tecnologías digitales. Hay muy pocas mujeres en tecnologías digitales, un 15% entra a la universidad, menos de un 9% en ciberseguridad. Démosle oportunidades, usemos la capacidad que tenemos. Entonces, enfrentamos modelos que son completamente distintos y que no son de izquierda o de derecha. Y ahí tú tienes mucha razón, el centro, la democracia cristiana ya lo ha señalado, y la socialdemocracia europea, la abierta, esa corriente renovada, también van a estar disponibles en decir, basta, si no queremos que alguien se quiera quedar en el poder para siempre e imponer sus condiciones, porque eso es convertir a un país en esclavos y ser una tiranía. No queremos tiranía, queremos libertad, y esa libertad la queremos en un espacio en que podamos respetarnos. El respeto es lo primero, y hay no violencia. Los que usan violencia son los extremos, la extrema izquierda que usa violencia. ¿Quién de la derecha está haciendo violencia? O sea, violencia, estamos hablando de tirar molotov a un carabinero, destruir supermercados, matar personas. Claro, Esa la Araucanía. la Araucanía, y como lo hemos visto también cuando existen estas manifestaciones donde salen unos extraños personajes a destruirlo todo, cuando la gente está con una causa pacífica y totalmente comprensible. Entonces no mezclemos las cosas juntas. Y ahí viene el tema con el que partimos, la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si esa es prerrogativa del presidente, la tendrá que ocupar si hay delitos, y va a tener que perseguirlos, porque si no, no va a estar haciendo lo que él tiene que hacer para lo cual fue electo. El uso de la fuerza es una atribución del Estado. Tiene el monopolio del uso de la fuerza para poder mantener la paz. Y la paz, si es que las personas no quieren respetarla de la forma normal, ética, a la que estamos acostumbrados, y van a traspasar esa línea a una violencia extrema, va a tener que usar la fuerza que tiene el Estado para precisamente darle tranquilidad, paz y bienestar a todo este país. José Alberto, tus palabras, ya estamos cerrando. Bueno, finalmente, y debo decir que suscribo todas las palabras del senador y creo que claramente es un llamado a cada uno de los que defendemos la libertad, cada uno, como quien dice, desde su trinchera o desde su nicho, para efectivamente poder establecer las condiciones mínimas para la defensa de esto, ¿no? La defensa irrestricta del Estado de Derecho, de la República, de la familia y sobre todo de la vida, que es algo a lo cual constantemente han estado acechando todos los que son estos liberticidas, los que amenazan con el estoque. Entonces yo creo que el llamamiento es algo común que todos tenemos precisamente para poder conjugarnos en función de algo en común, que en este caso es defender la libertad. No, estupendo. Bueno, yo también quiero cerrar haciendo un llamado. La verdad es que concuerdo plenamente con sus palabras de los nichos, ¿no es cierto? De que hay que, en el fondo, potenciar los nichos de lo que va a ser la oposición a este gobierno, de lo que eventualmente vamos a necesitar configurar en torno a un rechazo de salida si la constitución que viene es mala para la gente.
para el pueblo de Chile. Yo creo que eso es lo clave. No le tengamos miedo a la competencia, y ese es un llamado que le hago a republicanos, al PDG, a la democracia cristiana y por supuesto a Chile Vamos, a la UDI, RN y Evópoli. No le tengamos miedo a que hayan otros proyectos políticos que estén compitiendo, ¿no es cierto?, por el electorado común. Si hay gente que le hace más sentido un discurso, digamos, con mayor puntos sobre la CIS en temas migratorios, temas de seguridad del Estado, como es el republicano, no le tengamos miedo a eso. Y vamos evaluando, porque en torno a esa competencia de discursos, ¿no es cierto?, de ideas, de proyectos, que no son tan distintos entre ellos, eso hay que agregarlo, vamos a ir logrando entender lo que la gente realmente quiere, digamos, de la oposición. Y si logramos nosotros conectar con lo que la gente quiere de nosotros, vamos a ganar las próximas elecciones. Vamos a probablemente tener una constitución, cualquier sea el resultado, una constitución que permita que este país siga avanzando por el progreso, con libertad, con orden, con progreso, y la gente finalmente vuelva a confiar en nosotros. Yo creo que la derecha tiene las mejores ideas, como bien dijo el senador Pug. Nosotros somos los que hemos construido, no solamente en Chile, somos nosotros los que hemos construido la civilización occidental, le gusta o no a la izquierda, y la izquierda en verdad lo que ha venido a hacer es a demolerla. Esa es la realidad. Oigan, les doy las gracias por habernos acompañado. Senador, ha sido un gusto conversar con usted, esperamos poder volverlo a tener pronto. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, también disponibles. Fíjate que el ciberespacio nos da esto, todas estas oportunidades. Ahí tenemos algo maravilloso, pero que tenemos que cautelarlo y cuidarlo. Y también el saludo navideño, el recuerdo del nacimiento del Hijo de Dios, que es algo que une. El mundo cristiano hoy está unido en la noche, y yo espero que ese ejemplo que se da con esa sociedad cristiana occidental, que muy bien has señalado, sea la que le permita al mundo, al país, estabilidad, al menos es la que ha garantizado después de las grandes guerras mundiales, después de solucionar todos esos conflictos, que queremos avanzar y queremos hacerlo en paz para generar el mejor bienestar a toda nuestra sociedad. Que tengan unas muy buenas fiestas, disfrútenlo en familia y recordemos siempre ese espíritu que está detrás del nacimiento del Hijo de Dios. Eso. Muchas gracias, senador. Chao, chao. José Alberto, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a ti por invitarme, Antonio. Lo tendremos de vuelta también.